Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, donde se encuentren. Vamos a tratar de hacer el video lo más corto posible y vamos a hablar de algo muy sensible que está pasando. Por ejemplo, que venimos de un orden constitucional que ha sido legado desde que nacieron las instituciones, especialmente la democracia, a partir de los procesos revolucionarios del siglo XVIII, que serían la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, los movimientos de liberación y de independencia en Latinoamérica y bueno, y en otros países del resto del mundo, donde también han habido movimientos como por ejemplo contra el esclavismo, caso de Sudáfrica, ¿cierto? Con Nelson Mandela, en lo que es la igualdad de derechos en lo que son los afro con las personas blancas, con los anglos, porque bueno, había mucha discriminación, algo similar a lo que pasó en Estados Unidos, en lo que es digamos, la primera mitad del siglo XX, que eso, bueno, se sabe porque, bueno, hubo movimientos como lo de Martin Luther King, Malcolm X, y bueno, a lo que vamos, ¿cierto? Sobre el tema de la democracia. Yo voy a tratar un tema muy particular sobre el tema de la democracia. No es que vaya directo al grano a lo que está pasando en Estados Unidos, que es obviamente que estamos viendo que la democracia tiene ese agujero que es el estado de excepción, en donde para salvaguardar el orden o, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es un país que está en retroceso, nada, es una cuestión de supervivencia, lo que está haciendo, por ejemplo, Donald Trump en Latinoamérica. Entonces, bueno, se salta el Congreso y muchas cosas para operar rápidamente y poder, obviamente, ganar una guerra. Bueno, una guerra obviamente que no puede pasar por el Congreso, la aprobación de lo que son los ataques y todo eso. Pero bueno, obviamente que esto ha sido de forma unilateral, de decisión de él, y está actuando como un autócrata, eso se observa claramente. A veces estos procesos suelen ser temporales y después se vuelve a restaurar el orden, pero pueden marcar un precedente y eso es peligroso. Ahora respecto a la democracia, voy a plantear un tema que esto es más filosófico lo que voy a tratar y bueno, creo que podría servir. Por ejemplo, la democracia. Cuando uno se refiere a la democracia, estamos hablando de que es un fracaso la democracia. ¿Por qué digo un fracaso? Porque la democracia integra a todas las personas. Entonces tenemos personas malas, personas buenas, vamos a decir la verdad, o sea, tenemos personas que están en la cárcel, que forman parte del sistema, o personas que ni siquiera han ido a la cárcel, o son personas malas, y tenés personas buenas, personas con capacidad de liderar y personas que no. Entonces la pregunta ¿es un fracaso la democracia? Esa es la gran pregunta, porque si nos vamos, ¿cierto? Porque estamos en un mundo donde impera el cristianismo, entonces el cristianismo tiene la filosofía que dice que hay que tener capacidad para pastorear. La capacidad para pastorear nos está determinando que tiene que reinar una élite. Es así, no queda otra. O sea, está bien, uno dice, no, no son una élite, simplemente son personas que tienen capacidad para pastorear. ¿Qué es lo que es la capacidad para pastorear? Que es una persona que tiene la capacidad para poder cuidar a la población. Vamos a decirlo más claro. Ahora la pregunta es, ¿todo el mundo tiene capacidad para pastorear? Entonces, si estamos diciendo que no, ¿cierto? Hay gente que no puede pastorear, que está hecha para otras labores, entonces estamos hablando de un fracaso de la democracia si la entendemos como el gobierno del pueblo, de todos, buenos, malos, gente que ha estudiado, gente que no. Entonces la pregunta que yo digo, eh, está, ¿es un fracaso la democracia o realmente se aplica la democracia? Tenemos que apostar por la democracia. Yo soy de la idea que yo defiendo la democracia porque yo digo, si se ponen en juego los intereses de todas las personas tienen derecho obviamente de participar en las decisiones, de alguna forma.
Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de esto, ¿cierto? De la capacidad para pastorear y todas esas cosas, ya se cuestiona la democracia, ¿cierto? Con esta cuestión de que integra a los malos, también, entonces ya se ponen filtros, entonces se promueve que gobierne una élite. Entonces, bueno, entonces estaríamos hablando de una especie de retorno sutil de la monarquía, quizás, no sé, por ahí digo, caso de que, por ejemplo, se vaya de las manos y se produzca ingobernabilidad, la gente quiera, digamos, protestar, o en caso de una inestabilidad, eh, se produzca una cuestión de vacío de poder, entonces uno toma el poder un presidente, al mismo tiempo otro, después otro, y no se produce una estabilidad como pasó en el 2001, que no sé cuánta cantidad de presidentes hubo en una semana. Entonces, el punto es, hay una cuestión silenciosa que la gente no quiere admitir, entonces la pregunta es, ¿están avalando un retorno sutil de la monarquía? Cuando piden pastores que gobiernen, ¿no se está sutilmente buscando que retorne la monarquía? ¿No será la democracia una fachada en realidad? ¿No será que estamos viviendo una verdadera democracia? O estamos viviendo una democracia, obviamente, pero de forma elitista, en donde empresarios aprovechan la oportunidad para hacer campaña y llegar al poder. Entonces, la pregunta es, si en caso de empresarios como Trump, en donde parece que son como unos buitres rapaces, que se pasan por arriba toda la constitución de Estados Unidos, toman decisiones unilaterales, se pasa por encima de los acuerdos internacionales. Entonces, bueno, estas cuestiones podrían poner, obviamente, en peligro la democracia y el orden, vamos a decirlo, el orden de acuerdo entre naciones, respeto, etcétera, etcétera. Todo lo que son las leyes. Entonces, bueno, si estamos viendo que la democracia pareciera un fracaso y hay gente que todavía quiere, o sea, o pretende, vamos a decir, que solamente pueden gobernar aquellos que tienen capacidad para pastorear, entonces estamos hablando de una forma de monarquía, porque prácticamente la monarquía era eso. Y la monarquía prácticamente estaba guiada por la iglesia. El que conoce la Edad Media, cuando nació la monarquía europea, prácticamente fundada por Carlomagno, prácticamente ese era el sistema. O sea, una persona que tiene capacidad para pastorear, que es guiado por la iglesia y consulta constantemente a los letrados, a la gente que ha estudiado, por decirlo, que prácticamente eran todos miembros del clero. O sea, había como una monarquía y había una corte, que todavía no era algo institucional, como pasó por ejemplo en Inglaterra cuando se firmó la Carta Magna. Entonces se decidió que la aristocracia gobierne junto con el rey. Todavía no estaba eso, podríamos decir, por escrito, institucionalizado, pero sí había como una forma donde Carlomagno permanentemente consultaba a esa élite eclesial y al mismo tiempo, bueno, se procuraba la capacidad de pastorear para poder gobernar. Eso sería la monarquía. O sea, no estamos hablando de una monarquía como un tirano, alguien que toma el poder, que hace lo que quiere, no, todo lo contrario. O sea, la monarquía es que hay un sujeto que tiene capacidad para pastorear y es guiado por la iglesia que supuestamente es guiada por Dios, vamos a decirlo más claro. Entonces estamos hablando, obviamente yo vivo aquí en San Juan y yo noto, o sea, la Argentina en general también, por supuesto, pero vamos a hablar aquí de San Juan. Por ejemplo, yo noto que bueno, está muy fuerte, obviamente, la fe, tanto catolicismo y el evangelismo. Entonces, obviamente que hay una influencia muy grande de la iglesia, incluso en la política. Y cuando la influencia es grande, empiezan a entrar estas doctrinas, ¿cierto? Como diciendo, bueno, este está ahí, Dios lo ha puesto, está preparado para gobernar, tiene capacidad para pastorear, y bueno, le da la legitimidad, obviamente, la gente, y indirectamente se lo da a la iglesia, obviamente, o sea, casi como una monarquía, ¿cierto?
O sea, va tomando forma. Entonces, la pregunta es, ¿estamos ante un momento en donde vamos hacia un retorno de la monarquía? O sea, si es así, ¿cuánto faltará? No creo que esto sea de la noche a la mañana, porque no se puede hacer, pero digamos, se va preparando el terreno y en algún momento puede llegar a pasar. Es muy probable. O sea, la teoría mía, yo tengo una teoría ciclo de historia que dice que, bueno, siempre todo vuelve, va y viene todo. Entonces, más o menos en un proceso de 2100 años tenés un proceso completo. Tenés 1000 años para un gobierno de la iglesia con monarquía, después tenés 1000 años donde hay una especie de república, qué sé yo. Igual esa república está un poquito eh, medio que medio, porque, o sea, por ejemplo, en la época del Imperio Romano era una república, pero siempre se esperaba que un líder los guiara, qué sé yo. Estaba un poco la idea de que necesitaban talento en el poder, obviamente, para que se hagan bien las cosas. Entonces, está un poquito esto del líder mesiánico instalado incluso en la democracia, y bastante fuerte. Por ejemplo, cuando se produjo la Revolución Francesa, la idea era instaurar una democracia y resultó algo totalmente contrario. Estuvo la dictadura de Robespierre, que era algo que quería purgar, quería purgar, quería purgar. El tipo se mató, creo que 35.000 personas, mandó a la guillotina, porque el tipo quería establecer una democracia y resultó siendo un dictador. Y tiempo después todo acabó en el imperio napoleónico, o sea que al fin y al cabo terminó haciendo una alianza con la iglesia, terminó coronando él con la presencia del Papa, así que como para decir, bueno, trazamos unas relaciones amistosas entre el nuevo orden y el antiguo orden, el antiguo régimen, por decir. Que eso obviamente no le gustó a mucho, como por ejemplo Beethoven, que le había dedicado una obra, creo que era heroica, y se la retiró cuando el tipo se coronó emperador. Pero lo vieron como una necesidad porque había obviamente que muchas tensiones entre los que son monárquicos y la gente revolucionaria. Entonces el tipo trató, no creo que fue una decisión totalmente plena, unilateral de él, pero sí, digamos, llegaron a esa conclusión, que era lo mejor que podían hacer, porque si no, no podían mantener el orden, que eso era lo esencial. Y bueno, ahora voy a tirar una teoría conspiranoica, voy a hablar de otra cosa, o sea, nada que ver. Esto ya son presunciones, o sea, son cuestiones que andan circulando, no tienen nada que ver, pero bueno, lo vamos a alargar igual. Y, por ejemplo, cuando uno habla de la espiritualidad y todo eso, eh, por ejemplo, en este tiempo muchos andan diciendo, sí, va a haber un despertar espiritual y no sé qué cosa. Esa cosa ya la verdad que no desconozco, pero desde un punto de vista práctico, por ese despertar espiritual que se ve así en el cristianismo, pareciera que es como que está también avalando el retorno, podemos ir preparando el terreno para el retorno de la monarquía. Porque en el cristianismo obviamente que la forma de gobierno es una monarquía, el monarca es Jesucristo, y lo guía como una inteligencia superior a todo. Entonces, bueno, más o menos como que les va diciendo, bueno, qué sé yo, le hablarán el corazón, qué sé yo, no sé cómo hará. Y de ahí, bueno, se produce eso que se llama la capacidad de pastoreo, como está escrito en el Evangelio, que dice, los elijo a ustedes, los pongo como pastores, como los pongo como reyes a gobernar nación. Entonces, más o menos creo que esa es la base de la monarquía, y creo que el cristianismo, no necesariamente el catolicismo, incluso el evangelismo, avalan justamente este sistema de monarquía. Y para mí ese despertar espiritual no está hablando de justamente de las ideas del siglo XVIII que hablaban de una libertad, sino que al contrario habla de un bienestar y del orden. Supuestamente esa inteligencia superior nos ayuda a vivir de forma ordenada, por decirse, salvaguardando el bienestar y muchas cosas. Pero obviamente que la idea del siglo XVIII era en la libertad, y bueno, ya está dicho obviamente que la libertad cuesta mucho. O sea, ganarse la libertad cuesta mucho. Entonces hasta puede costar sangre, puede costar guerra.
Eso pasó en la Revolución Francesa, pasó en la independencia de Estados Unidos, pasó en la independencia de los países de Latinoamérica, pasó, o sea, no hay que creer que la libertad va a llegar sola, si uno la quiere, tiene un costo alto, no solo el costo de ganársela, sino el costo después también de lo que cuesta la libertad, obviamente. Así que bueno, estas son las cuestiones que dejo planteadas y bueno, por ahí me gustaría que haya un poquito más de honestidad y nos sinceremos un poco y digamos, bueno, qué es lo que realmente queremos, porque por ahí mucha gente participa del sistema democrático, están los partidos políticos, pero da la impresión que no defienden la democracia, con lo que sería el espíritu de la democracia, obviamente, con esto de que todos somos iguales, libres, todos tenemos derecho a participar en el poder. Entonces ya cuando se empiezan a poner filtros ya no es democracia, sino que estamos hablando de una élite y ya no estamos más pareciendo al estilo de gobierno aristocrático, monarquía, etcétera, etcétera, y más cuando la iglesia empieza a influir, bueno, ni hablar. Porque la iglesia obviamente que el sistema que avala es la monarquía, eso no cabe la menor duda. Pero bueno, otras cuestiones por ahí que pensaba, por ejemplo, cuando a veces escucho en algunos lugares de la política dicen necesitamos un líder, necesitamos líderes. Bueno, se está diciendo mucho en el peronismo que faltan líderes, eh, pero también hay mucho filtro, por ejemplo, lo que pienso yo, que soy gente que por ahí me encantaría crecer ahí, pero bueno, el filtro obviamente que darle tiempo a la persona para que crezca en la formación y recién ahí obviamente se lo va designando, pero a veces se lo designa obviamente desde dentro ¿cómo se diría? De la mesa chica, con la gente que maneja prácticamente el partido, ¿cierto? Pero no se cumple obviamente en la teoría como debería ser. Por ejemplo, en la teoría, por ejemplo, un partido político, cualquiera podría armar un grupo y decir, bueno, nosotros vamos a ir por la administración del partido. Entonces van a una interna, pueden ir dos, tres grupos, cuatro grupos, se produce una elección y bueno, que gana, gana, como decía Perón. Eh, el que gana gobierna, el que pierde acompaña, así que eso a veces veo que no se está cumpliendo porque a veces el peronismo llama mucho de unidad, unidad, como para llegar a un acuerdo, entonces que no se produzcan esa división en caso de que suba una persona que no sea del agrado de otros, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una mayoría lo puede haber elegido, pero el resto no está de acuerdo y después se van del partido. Se borran y se enojan, qué sé yo. O se produce obviamente la división interna y como pasó en las elecciones presidenciales, aquí por ejemplo en San Juan que el peronismo fue dividido. O sea, Gioja por un lado y Uñac por el otro. Y eso fue totalmente nefasto porque prácticamente hizo perder la elección. Entonces no, qué sé yo pienso que no sé si es tanto decir unidad, sino directamente así, se hacen internas y el que gana, gana, loco. Y el otro, listo, vaya, acompaña, hermano. Quiere gobernar, espere la próxima. Vamos a decirlo así. Y a veces estas cosas por ahí la gente no las tiene muy integradas. Es la verdad. Es la verdad y por ello noto un poco a veces en los partidos políticos esto de mucho del culto al líder y esas cosas. Y bueno, y se mezcla también obviamente la doctrina de la capacidad de pastorear. Entonces, bueno, esta persona tiene capacidad de pastorear. Entonces, bueno, es correcto que esté ahí. Si viene otro y quiere crecer, nada, si no nos gusta, que no crezca. Por ejemplo, pónganle más o menos. Es lo que yo noto, es una apreciación mía, obviamente, que debe pasar en muchos lugares, no solamente en un partido político. Creo que una cuestión que de los valores que cultivamos las personas, creo que pasa por ahí un poco y obviamente, como digo, estaba muy influenciado obviamente por la religión cristiana. Así que bueno, esa es la reflexión que quería dejarle en este video. Bueno, por lo bueno no se me fue tanto el tiempo y bueno, les mando un gran saludo y bueno, para la próxima seguro que voy a estar tratando un poco las cuestiones internacionales. Está muy verde todo todavía y confuso, así que no puedo dar mi parecer todavía, así que no veo muy claro las cosas todavía, así que más adelante haré un video sobre eso. Bueno, hasta luego.